Mi hermano, buenas tardes. Vamos el día de hoy a meditar unos instantes en cómo estudiar la Biblia, ya que el domingo anterior estuvimos predicando acerca de la importancia del estudio bíblico, de la palabra de Dios para el nuevo creyente. Bueno, déjeme darle algunas recomendaciones para que usted pueda iniciar a estudiar su Biblia. Y ya, recuerde que es una necesidad para el que ha nacido de nuevo, alimentarse de la palabra de Dios. Mire, en primer lugar, quiero comentarle que en este contexto de los nacidos de nuevo, estudiar la Biblia es un privilegio. Y es un privilegio, mis hermanos, primero porque es una revelación de Dios preparada específicamente para los nacidos de nuevo. La gente que no ha nacido de nuevo puede leer la Biblia, incluso puede leerla muchas veces, y sin embargo no va a tener para él ningún provecho, ningún sentido. El apóstol Pablo dice que para los que no han nacido de nuevo, la palabra de Dios es solamente locura. Yo recuerdo a una persona que conocí hace algún tiempo y ella decía que estudiaba la Biblia, realmente la había leído varias veces, pero su intención de leer la Biblia era solamente para poder discutir con los cristianos cuando iban a visitarlo a su negocio, a querer evangelizarlo. Él ya había leído la Biblia con la finalidad de contradecirlos. Obviamente la Biblia no tenía ningún provecho para él. Además, mis hermanos, hay que decir que para la gente no nacida de nuevo, pues simplemente algo que es espiritual no tiene ningún efecto sobre alguien que está muerto espiritualmente. Así que, mis hermanos, déjenme decirle que el estudio bíblico es un privilegio para usted, es una revelación preparada por Dios para usted, que usted tiene al Espíritu de Dios y además tiene la mente de Cristo que el Señor le dio cuando nació de nuevo, de manera que la palabra va a ser entendible para usted a medida que va usted estudiando, profundizando en ella, reflexionando en ella. Dios ilumina a sus hijos para que puedan tener un provecho de la palabra. Mire, déjeme compartir lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios al respecto de esto. Dice él, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? A nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que, mi hermano, considere en primer lugar que es un privilegio que usted tenga a la mano la revelación de Dios, la voluntad de Dios de manera escrita, y que además tenga el Espíritu de Dios que le va a ayudar a entender esa palabra a medida que usted esté estudiando continuamente, repasando, reflexionando, orando para que Dios le ilumine. Bien, lo segundo, mis hermanos, ya entrando en la materia del estudio bíblico, déjeme compartir con usted que es necesaria la oración. El próximo domingo en la predicación se nos hablará más ampliamente acerca de la oración. Yo solamente quiero comentarle el día de hoy que orar antes y después de estudiar la Biblia es un asunto vital. ¿Por qué? Pues simplemente, mis hermanos, porque la Biblia es obra del Espíritu Santo. Los hombres que la escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. De manera que el mismo autor de la Biblia, que ahora mora en su corazón, va a guiarle para que usted pueda comprender y tener una aplicación correcta de lo que está usted leyendo, por lo cual es importante que usted ore antes de leer la escritura y que ore también después de haberlo hecho por lo que usted leyó. Si usted en la Biblia tuvo un aprendizaje, tuvo algún entendimiento, alguna reflexión, cuando termine, ore y pida que Dios
le permita a usted asimilar eso de manera correcta, aplicarlo de manera correcta en su vida diaria y que lo pueda ir poniendo en práctica. Dice el apóstol Pablo en una de sus famosas oraciones que están registradas en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, allí tenemos una de las oraciones del apóstol. Escuche usted por lo que él oraba respecto de la iglesia. Tiene que ver con que el Espíritu les diera entendimiento, que abriera sus ojos espirituales para que ellos pudieran comprender la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, debemos orar por eso, que el Espíritu nos ilumine, que nuestro entendimiento espiritual esté atento, esté alerta, tenga comprensión de lo que vamos a leer. Bien, número 3, mis hermanos. Yendo ya a la escritura, yo quiero hacerle una recomendación a usted. Mire, en primer lugar, si vamos por orden en cuanto a la escritura, yo le quiero recomendar que dentro de sus lecturas diarias lea el Antiguo Testamento. Aparte de lo que voy a decir un poquito más adelante, el Antiguo Testamento, mis hermanos, es muy importante por una simple razón. Porque el Nuevo Testamento, que es la parte más importante para nosotros los cristianos, está, mis hermanos, basado en el Antiguo Testamento. La gran mayoría, pero la gran mayoría de escritores del Nuevo Testamento son judíos. Y ellos escriben desde el contexto judío. Ellos conocían el Antiguo Testamento y quiero decirle que muchas de las referencias que ellos hacen en el Nuevo Testamento son del Antiguo Testamento. Muchas palabras, ideas, personajes, incluso doctrinas que se terminan de desarrollar en el Nuevo Testamento tienen su origen en el Antiguo Testamento. Por lo cual, mis hermanos, yo les recomiendo que haga una lectura continua del Antiguo Testamento. Si es posible, comience usted desde Génesis y sígase de corrido. Lo que pueda leer cada día o cada que tenga su estudio bíblico, yo le recomendaría que fuera cada día. Hay gente que lee la Biblia 2 veces en un año. Algunos eruditos leen la Biblia 3 o 4 veces en el año, aparte de sus estudios profundos, simplemente por el hecho de estar con la mente puesta en el conocimiento de la historia bíblica, de las costumbres bíblicas, de la ley, etcétera. Mis hermanos, que le van a servir de acervo o de fundamento para entender más adelante el Nuevo Testamento. De hecho, debe usted saber que el Antiguo Testamento, en su aplicación a la iglesia, muchas de las cosas que están allí fueron escritas con esa intención de que fueran de utilidad para los creyentes. Dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 10, versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y él está contando una historia del Antiguo Testamento. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. De eso estaba el apóstol Pablo hablando. Pone un ejemplo del Antiguo Testamento, pero hace esta aclaración: esas cosas sucedieron para aprendizaje, para ejemplo de nosotros los creyentes. Es importante que lea usted el Antiguo Testamento. Comienza en Génesis y sígase hasta que lo termine. Si puede leer al día 2, 3 capítulos, hágalo. Hágalo, mi hermano. Eso va a hacer que tenga usted un acervo y una comprensión mayor del pensamiento judío y del pensamiento del Antiguo Testamento. Ahora, número 4, mis hermanos, número 4, en el estudio ya del Nuevo Testamento, y la manera en que yo le voy a sugerir que usted lo estudie es la siguiente. Mire, ya hemos iniciado una nueva serie de predicaciones. Se les ha pedido que tengan por ahí su carpetita con sus separadores, como se les ha indicado los domingos. Y usted sabe que las predicaciones, bueno, se están subiendo cada semana al canal de YouTube. Entonces nuestra o mi invitación es
que durante la semana, mi hermano, tome usted varios días, si es posible diario, hágalo diario, si es posible 3 o 4 días a la semana, hágalo en ese momento. Yo le voy a sugerir que tenga una disciplina, búsquese un horario específico, particular para hacer este estudio. Vaya, mi hermano, a la predicación, escúchela, si es necesario una, dos, tres, las que sean necesarias. Y le voy a pedir que tome usted sus notas. Ahora, intente, mi hermano, memorizar el texto base de la predicación, porque el ejercicio de memorizar lo que estamos intentando comprender va a hacer, mi hermano, que el texto no se le olvide, que lo tenga presente, que cuando vaya usted a poner en práctica las cosas que ha leído, tenga el texto ahí en su mente tal cual lo dice la escritura. Intente memorizar el texto base. En cada predicación hay un texto en el que nos basamos. Por ejemplo, la ocasión del domingo pasado fue en un pasaje de Efesios capítulo 4. Bueno, intente memorizarlo. No son muchos versos, son pocos. Y vea, es importante que esté, mi hermano, poniendo a trabajar su mente. Ahora, también le quiero recomendar que no solamente lea si son 2 versos, 4 versos, no solamente se quede allí. Ya en la comodidad de su casa, vaya a su Biblia y lea todo el capítulo completo e intente saber de qué estaba hablando el escritor. Eso le va a dar una comprensión mayor de lo que se dijo en la predicación. Y también, mis hermanos, como también lo recomienda el texto bíblico, le va a servir a usted para verificar que lo que se está enseñando es acorde a la escritura. ¿Se acuerda de los hombres de Berea a los que llegó a enseñar el apóstol Pablo? Dice ahí la escritura que eran hombres nobles, porque ellos verificaban que lo que se les enseñaba estaba de acuerdo a la escritura. Bueno, vaya, vea el contexto, léalo, dése cuenta de eso. Vaya, mi hermano, de todo esto tomando sus notas, incluso si tiene dudas, si hay algunas palabras que no entienda, vaya tomando nota. Y cuando haya la oportunidad, pues escríbame a mí o escríbale al pastor David y vamos con todo gusto a intentar explicar esas dudas, a contestar esas preguntas que tiene usted en su estudio bíblico. Finalmente, mi hermano, ya en el estudio de la predicación, del contexto de la predicación, yo le voy a sugerir que algo muy importante que usted debe hacer es que identifique cuál es el punto central de la predicación. Siempre, mis hermanos, en toda predicación, en toda exposición de la palabra, hay un punto central. Trate de identificarlo y apúntelo ahí en su carpeta. Apunte el texto de la predicación y apunte cuál es el punto central. ¿Sí? Por ejemplo, la ocasión anterior era la importancia del estudio bíblico. Y entonces vaya al texto, intente encontrar ese punto central y cuando termine, mi hermano, su estudio, cada día ore para que esa idea central quede ahí en su corazón, en su mente, que el Espíritu de Dios le permita que esas verdades bíblicas que va usted adquiriendo cada semana las pueda usted poner en práctica. ¿Sí? Ahora, yo sé que tal vez tiene usted la idea de que leer la Biblia pudiera ser por capítulos completos, o hay algunos que tienen la costumbre de escuchar no solamente las predicaciones que subimos nosotros, también durante la semana se escuchan predicaciones de fulano, de sultano, etcétera, 4 o 5 predicaciones. Sin embargo, déjeme decirle que creo yo que el método más eficaz es cuando nos concentramos en una sola cosa. Y de hecho la iglesia primitiva era como estudiaba la palabra de Dios. Recuerde que en aquel tiempo no había librerías donde vendieran todo tipo de Biblias de estudio, no había predicaciones por internet, no había, mis hermanos, ni siquiera al alcance de la mano los rollos que contenían los escritos de los apóstoles disponibles para todos. Realmente a veces un rollo se iba rolando de una ciudad a otra y el pastor aprovechaba pues para leer a la congregación, y había tiempos en los que no tenían prácticamente nada que leer, pero ellos ya habían escuchado, y lo que se dedicaban a hacer durante la semana o durante las semanas era simplemente a repasar y a reflexionar y a intentar vivir esa porción que se les había enseñado. Así que yo le voy a pedir que intente no meter a su cabeza tantas predicaciones. Más bien, meta una sola predicación a su cabeza, una sola porción de la lectura, y en ella medite durante toda la semana.
y pídale a Dios que permita que eso se vuelva un asunto práctico. Esfuércese usted mismo en practicarlo. Si no, no tiene caso. Recuerde, mi hermano, que su nuevo ser interior tiene necesidad de ello. Si su ser interior está consciente constantemente, está enriquecido de la palabra de Dios, cuando llegue el momento usted va a reaccionar espiritualmente y no carnalmente. Cualquier cosa que se presente en su vida, y usted sabe que nuestras reacciones a veces son impulsivas, pero basadas en la carne. No tiene que ser así. Cuando lleguen los asuntos a resolver, a pensar, a atender, usted va a reaccionar bíblicamente, espiritualmente, porque está lleno, como dice el apóstol Pablo, abundantemente de la palabra de Dios. Mis hermanos, mis recomendaciones para esta semana son esas. Que el Señor les bendiga, disfruten su lectura bíblica y nos estaremos escuchando pronto. Si hay alguna duda, ya sabe, no dude, mis hermanos, en escribir y en preguntar. El Señor les bendiga.